Vamos a avanzar en este segundo tiempo hacia el punto número 2. Observación de los lugares geográficos de cada libro. Es importante, yo les decía, ubicarnos en el trasfondo. Eso tiene que ver con el tiempo, pero también con el lugar geográfico. Y hay ciertas citas en la Escritura que son importantes a la hora de comprender algo. Dicho sea de paso, les quiero decir que la Biblia es exacta en historia y exacta en geografía. Y todos los descubrimientos arqueológicos que se han hecho confirman la veracidad de la Biblia. Es un dato no menor, es un dato muy relevante. Nuestra fe no se basa en mitología, ni en leyendas, ni mitos, dioses mitológicos, cosas por el estilo. Nuestra fe se basa en Moisés, los profetas, los salmos y el Nuevo Testamento. Desde Moisés, Dios le da a Moisés una nueva revelación, si me permiten la palabra, una nueva religión. No tiene nada que ver con Egipto, de donde salieron los judíos. Dios le da desde el cielo a Moisés la ley, que no son simplemente los 10 mandamientos, sino que es toda la ley de convivencia, de higiene, de pureza, de justicia, de juicios, y la ley incluye todo el culto levítico, los sacerdotes, los sacrificios, el templo, los procedimientos, todo eso es la ley. Y a partir de ahí vienen después los libros históricos, los libros proféticos, anunciando la venida del Mesías, conforme a la ley y conforme a la descendencia de Abraham y el rey David. Y así se va formando la revelación de Dios. Pero cada libro debe ser interpretado en su trasfondo histórico y en su lugar geográfico. Repito, la Biblia es exacta en historia, hasta donde se pudo comprobar con otros textos de la historia, con la arqueología, es exacto. Y la geografía de la Biblia también es exacta. Hoy se puede hacer estudios o tours, viajes turísticos y comprobar esos lugares. Algunos meticulosamente uno no los conoce, ellos saben más que nosotros, obviamente, pero hasta donde podemos comprobar es exacto. En cuanto a descubrimientos arqueológicos, hay muchísimos hoy en día en Israel y en otros países también, pero fundamentalmente Israel, porque los judíos quieren demostrar su identidad, demostrar su historia y demostrar su derecho para tener Jerusalén y reedificar su templo. Así que hicieron agujeros por todos lados. Parece un queso con agujeros, ¿vio? Jerusalén llena de agujeros por todos lados. Y además, los judíos siempre están en eso, han hecho de eso un gran negocio, es decir, una cadena de hoteles y de turismo y de guías turísticos y visitas guiadas. Tremendo la cantidad de gente que visita todos esos lugares. El Museo del Libro, el Museo del Holocausto, distintas excavaciones en distintos lugares de Jerusalén. No solamente fuimos, por ejemplo, al Muro de los Lamentos, sino que los judíos excavaron el muro hacia abajo y hacia el fondo. El muro tiene como unos 600 metros. El actual murito de los Lamentos tiene unos 68 nada más, porque el resto de la construcción, el resto del muro fue tapado por siglos de construcción de lo que hoy es el barrio musulmán. Entonces ellos no pueden tocar ahí, pero como topos se metieron para abajo y excavaron todas las bases de la muralla, y uno puede ver ahí las rocas que puso, enormes rocas. Hay una grande como un micro, un ómnibus de grande. Tiene como, la más grande es esa, tiene como 17 metros de largo, no me acuerdo cuánto de alto, y de profundidad también, montones de toneladas. Rocas que puso Herodes armando la explanada, la muralla y después el templo que fue destruido, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque es algo real, es histórico, es geográfico, es exacto, es exacto.
Bueno, punto número 2, observación cuidadosa de los lugares geográficos de cada libro. Mucho importa a la hora de interpretar un libro o capítulo de la Biblia el lugar geográfico donde se desarrollan los acontecimientos, las características, las costumbres sociales, la cultura, las costumbres religiosas. Estoy allí en la hoja 7, ¿sí? Y ahí puse una serie de numeritos, lugares, para entender cómo gravita esto a la hora de interpretar. Por ejemplo, en el Génesis se menciona Ur de los Caldeos. De allá fue llamado ¿quién? Abraham. Y dice, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham fue obediente, le creyó al Dios vivo y verdadero. Francamente, no sé cómo Abraham llegó a tener contacto con el Dios vivo y verdadero. Bueno, el Señor se le manifestó, pero él vivía en una tierra de idolatrías, de paganismo, y Dios le dijo, vete de tu casa, de tu parentela, vamos, con Sara, al lugar que yo te mostraré. Obedeció, aunque fue con su papá y se llevó el sobrinito. Su papá murió en Siria cuando estaban en viaje y el sobrinito le trajo sus dolores de cabeza, Lot. Bueno, salieron de Ur de los Caldeos. Segundo punto, frecuentemente se habla de la tierra de Canaán. Bueno, es correcto hablar así, es correcto. Canaán, ¿quién fue? Fue un hombre. Fue el nieto de Noé, uno de los nietos de Noé. Y el que fue maldecido por Noé. ¿Se acuerdan? Por ese momento en que Noé se emborrachó, uno de sus hijos vio la desnudez y todo eso, maldijo el hijo de su hijo, ese Canaán. Y la tierra de Canaán, uno tiene que buscar datos, en la misma Biblia nos dice, era una tierra realmente maldecida y la gente que vivía ahí vivía en idolatrías, en paganismo y en mucha perversión sexual, o sea, vivían a cualquier modo y haciendo cualquier cosa. Y decimos bien al decir tierra de Canaán. Una cosa, algunos dicen tierra de Israel. Claro, hoy es tierra de Israel, eso es correcto, porque llegó a ser de Israel. Aunque no toda hoy en día, ellos no tienen toda la tierra que Dios les prometió, solo la van a tener cuando venga el Mesías, cuando regrese el Señor. Pero es incorrecto, por ejemplo, decir tierra de Palestina. En el mundo moderno de hoy es un conflicto decir tierra de Palestina. En realidad no existe la tierra de Palestina. Espero que no se enoje ningún musulmán, pero bíblicamente no aparece la palabra Palestina. Buscala en la concordancia. Poné Palestina, apretás el clic, cero resultado. Palestina, ¿de dónde viene? Viene de coros, canciones, himnos y libros, más que todo ingleses. Vieron que hace unas décadas atrás, o un siglo casi atrás, muchos misioneros ingleses vinieron a Argentina. Nos trajeron 3 cosas: el ferrocarril, el fútbol, sí, asesinan y las iglesias evangélicas. Las 3 cosas tienen 100 y algo de años: el ferrocarril, el fútbol, los ingleses. Mucha obra misionera en aquellos tiempos, hoy nada. Y ellos dominaban Palestina en aquellos tiempos, dominaban las tierras. Bueno, los piratas dominaron por varios lados, ¿no? Pero dominaban la tierra y ellos le llamaban tierra de Palestina. Es un nombre que se acuñó o se llegó a usar por siglos. Sería como tierra de filisteos, tierra de filistinos. Los romanos empezaron a llamarla así. En ausencia de los judíos se empezó a llamar así. Y hoy el nombre moderno es la tierra de los palestinos. Ciertos grupos étnicos en Israel y alrededores van reclamando la tierra y dicen ser palestinos. Este año, el año pasado no fuimos acá con los hermanos, no fuimos a Jericó, pero este año fuimos a Jericó y ahí nos recibían, y en Jericó hay negros y negras, todas tapadas, solo se veía, las caritas redonditas. Entonces uno se daba cuenta que eran negros, mirándole la carita. Y ahí en Jericó hay musulmanes y te dicen Welcome to Palestina.
bienvenidos a Palestina, te dicen. Y no le vas a decir que no. Pero en realidad la tierra de Israel es la tierra que Dios le dio a Abraham, Isaac, Jacob. Todo un litigio, todo un litigio. En Belén el guía nos decía que tenían derecho a esa tierra porque Dios se la había dado a Abraham y ellos también son hijos de Abraham. Y yo le dije, mirá que en el mismo libro dice Abraham, Isaac, Jacob. Y los jacobos son los judíos. Y bueno, y no le quise discutir más nada, lo dejé ahí nomás, pobrecito. Era un muchacho joven. Tierra de, bueno, yo creo que de Israel. Y es más, los judíos no tienen intenciones hoy de ensanchar su territorio, solo quieren defenderlo, no quieren ellos, te lo dicen abiertamente. Esperan que el Mesías les va a dar el territorio que Dios le prometió a Abraham, desde el río Nilo, todo hasta el río Éufrates. Eso involucra varias naciones actuales, varias otras naciones. No lo quieren procurar por sus medios, esperan el Mesías. Tierra de Israel. Ahora, en aquel tiempo, hablamos de la tierra antes que la tomara Josué, se llamaba tierra de Canaán. Y era tierra de idolatrías y de perversiones. Por eso Dios, qué curioso es esto, Dios manda matar a todos. Hay momentos cuando le dice a Josué que mate a todos, aún los niños y aún los animales. Y en algún momento le dice, no, resérvate los animales, o no mate los niños, no mate las mujeres. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, creemos que es por causa de la perversión que había en esa gente. Vamos a leerlo. Miren, primero, estoy en el punto 2 en cuanto a analizar un poquito la tierra de Canaán, la tierra de aquel entonces, antes que entrara Josué. Hechos 7, hay unas menciones allí de un par de judíos en Hechos. Me refiero a Esteban y a Pablo, a Saulo. Hechos 7, dice Esteban, Hechos 7, dice en versículo 45, dice, recibido a su vez por nuestros padres, introdujeron el tabernáculo con Josué al tomar la posesión de la tierra de los gentiles. Mire cómo le llama Esteban a la tierra antes que la tomara Josué. La llama tierra de gentiles, y es correcto, tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahora fíjense lo que dice Saulo o Pablo en capítulo 13 y versículo 19. Dice Pablo, habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Dios echó y destruyeron los judíos 7 naciones, y en un momento dice 7 naciones más poderosas que tú. 7 naciones, y le dio a Josué la tierra que le había prometido a Abraham. Ahora, ni Josué tomó toda la extensión, ni tampoco David ni Salomón. En los días de David y Salomón fue cuando Israel tuvo el más extenso territorio en su historia, pero aún así no llegó a todo lo prometido. Lo va a tener cuando regrese el Mesías. Entonces, tierra de los gentiles, tierra de Canaán, 7 naciones más poderosas que tú. Entra Josué y conquista la tierra. Pero vamos a leer unos textos en Deuteronomio 7, que nos van a ilustrar un poquito sobre esto, la tierra de Canaán. Deuteronomio 7:1. 7:1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, 2 Gergeseo, 3 Amorreo, 4 Cananeo, 5 Fereseo, 6 Heveo, 7 Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás alianza con ellos,
ni tendrás de ellos misericordia, no emparentarás con ellos, no darás tu hijo, tu hija, ni tomarás su hija para tu hijo, etcétera, etcétera. Deuteronomio 9, mire, 9, 4 y 5. Esto es antes de entrar, vive todavía Moisés. Deuteronomio 9, 4. No pienses en tu corazón como cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Mire, la impiedad de esa gente. Eran muy impíos. Versículo 5. No por tu justicia, Israel, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Precisa la palabra, por dos motivos: para cumplir las promesas a los patriarcas, y destruye todo. ¿Por qué? Porque eran naciones y pueblos muy impíos, muchos de ellos perversos y hasta pervertidos sexualmente. Fíjese, leemos más al respecto en Levítico 20, unas hojas para atrás, Levítico 20. Si usted lee todo Levítico 20, allí están las penas de muerte. Pena de muerte física, La ley de Dios establecía muerte física para los fornicarios, muerte física para los adúlteros. Si eran encontrados en adulterio los dos debían ser ejecutados, comúnmente a piedrazos. Era la ley de Dios. Lo mismo para el homosexualismo, el travestismo y el bestialismo. Eso es algo tan terrible. Relación sexual con animales. Mire, de Levítico 20, le dije Levítico 20, a ver si lo puedo encontrar. 15. Versículo 15: cualquiera que tuviere cópula con bestia de ser muerto, mataréis a la bestia también. La mujer si la mujer se llegare a algún animal para juntarse, matarás a la mujer y al animal. Bien drástico, porque eso produce un degeneramiento y una perversión, e incluso, yo no soy científico, pero creo que produce incluso una perversión genética, tanto en el organismo de los animales como en el organismo de la mujer o del hombre. Entonces Dios manda a matar a esa gente, porque yo creo que estaban involucrados en todo eso. Lo dice, mire Levítico 20, Levítico 20, 23. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas. Del capítulo 20. Ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os las daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de entre los pueblos. ¿Se dan cuenta? Dios establece toda la pena de muerte, todos los pecados de perversión, y le dice a los judíos: van a entrar a tomar la tierra de ellos, pero tenéis que matar a todos. En el mundo de hoy suena tan malo, con los derechos humanos y los derechos, pero eso dijo Dios. Lo mismo ejecutó Él mismo la sentencia en el caso de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Porque en Sodoma ya la perversión había avanzado tanto que no había ni 10 que no participaran en eso. ¿Por qué digo eso? Porque Abraham le pidió a Dios: si hubiera 50 justos, no la destruyas. Y después dice: no sé si llega a 50. Vamos. Si hubiera 40, Señor, no la destruyas. No sé, no creo. Bajó hasta 10 y Dios le dijo: está bien, si hay 10 justos en Sodoma, yo no lo voy a destruir. Y la destruyó. Los ángeles le agarraron de la mano a Lot, a la señora y a las 2 chicas, 4. Y la sacaron de la ciudad y destruyeron todo. Porque ya era tal el nivel de perversión que ya no hay vuelta atrás, es decir, no hay retorno.
hay perversión en todo sentido, moral, espiritual, emocional y no sé, yo no sé si no genético, se degenera todo. Dios tomó la medida y el juicio no lo ejecutaron otras naciones, el juicio lo ejecutó Dios haciendo llover allí toneladas de fuego, azufre, sal incandescente. Todavía está ahí la sal, en el Mar Muerto, hay toneladas. Bueno, les quise explicar esto en torno a Canaán, la tierra de Canaán, la perversión de aquellos tiempos, y un poco explicando el por qué Dios le manda a Josué algo que parece cruel, algo que parece, oh, ¿cómo va a ser eso? Eso es, dice, una barbaridad de aquellos tiempos. No. Fue necesario. Nada de derechos humanos. O sea, cuando Dios dice algo, después lo explica breve, pero lo explica. Y fue necesario. Y Dios le dio la tierra de Canaán, o la tierra de los gentiles, a los judíos, por dos causas. Porque se las prometió a los patriarcas, y porque, tenía que ejecutar juicio contra toda esa gente perversa, impía y perverso en lo moral y en lo sexual. Entonces, cuando uno va analizando el trasfondo, el lugar, puede entender ciertas frases que en otro trasfondo del lugar pueden parecer terrible. ¿Cómo? Dios dijo que matara a todos. Bueno, hay que entenderla en su contexto y en su trasfondo. Bueno, tierra de Canaán. ¿Qué más? Otro ejemplo. Por ahí. Había más para leer un poquito. Levítico 18:3. A ver, ya que es un tema urticante, importante. 18:3 dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y dice de Levítico 18:24: en ninguna de estas cosas os amanciliaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Fíjese que dice: yo visité su maldad. Dios fue a comprobar la maldad de ellos. De hecho, envía 2 ángeles, a tiempo atrás había sucedido, para constatar la maldad de Sodoma. Y la tierra, dice, vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no os hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque estas abominaciones, mire el versículo 27, Levítico 18:27, estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios, el Dios de Israel. ¿Ven cómo todo hay que comprenderlo en su trasfondo, en su lugar geográfico, en su momento? Aún este tipo de cosas. Ur de los Caldeos, tierra de Canaán. Número 3, en el apunte dice Egipto y el Éxodo. Cuando leemos el libro de Éxodo, lindo libro para leer el libro de Éxodo. Los primeros capítulos, el nacimiento de Moisés, después Moisés ya se viene grande, lo envía Dios para sacar a su pueblo de Egipto, con las plagas y todo eso, celebran la Pascua, salen, después hay todo un párrafo para la ley y el tabernáculo. Hermoso libro, un libro de victorias. Pero hay que comprenderlo y comprender esa imagen tan fuerte de que Dios los saca de Egipto, incluso hasta les da un nuevo calendario para sacarlo de las abominaciones y de la religión y de la cultura. Hoy se dice cultura, este tipo de cosas, cultura egipcia, con el zodíaco judío no, con el zodíaco egipcio y todo eso, y el culto a las momias y a los muertos que les llevaban comida a la tumba y todo eso.
Los saca de ahí, los saca de Egipto y les dice, nunca más vuelvan acá. Los saca y les da una nueva revelación en el Sinaí. Y qué importante es comprender eso, porque la Biblia es algo nuevo, dado por Dios desde Moisés, los profetas y los salmos. No corresponde o no tiene nada que ver con la religión o las creencias de Egipto, ni las de Babilonia, ni la de los filósofos griegos. Es esa parte. Qué importante es conocer y entender eso. Josué y la conquista, Israel y el reino, Babilonia, Persia, lugares geográficos reales. En cuanto a Babilonia y Persia, tremendos imperios fueron esos. Tremendos reyes hubieron. Los babilonios se fortalecieron en aquel tiempo. Avancé en el tiempo, ¿me acompañan? Bueno, los judíos vivían tiempos de crisis. Judá y Jerusalén estaban mal. Predicaba Sofonías, predicaba Jeremías. Los judíos no querían arrepentirse y principalmente el problema estaba en los reyes y en los sacerdotes. No querían arrepentirse. Y Jeremías le iba anunciando de que iba a venir, iban a romper todo, iban a quemar todo, iban a matar, iban a llevar cautivos. 3 veces llevaron cautivos los de Babilonia. Vinieron en un primer viajecito, rodearon así la ciudad y se llevaron, intimidaron, agredieron y se llevaron a los mejores príncipes, a los pibes. Creo que eran herederos del trono, la familia real, de los príncipes, los sacerdotes. Se llevan a Daniel, que es uno de los príncipes del linaje de David, me parece. Se llevan a Daniel y unos más. Y ahí está la historia de Daniel. Después hacen otro viajecito y se llevan a Ezequiel y otro rey y otro grupo. Y en el tercer viaje ya después destruyen todo, rompen, matan todo, queman el templo de Salomón y se llevan el resto que quedaba a Babilonia. Babilonia, imponente imperio. Hablamos del primer rey que se menciona en el libro de Daniel, Nabucodonosor, un tipo que reinó más de 40 años. Ese tipo fue brillante como gobernante, como rey, brillante. Y Daniel ejerce una influencia sobre él espectacular, tremenda la influencia de Daniel. Yo creo que lo gana para Dios, termina Nabucodonosor creyendo en Dios, en el Dios de Daniel, promulgando edictos que todo el imperio tenía que creer, como era antes. Después de Babilonia vienen los reyes medos y persas, y Daniel ejerce una influencia tremenda sobre sí, pero antes de Ciro, Darío el Medo. Ese Darío que se ve obligado a tirarlo al foso de los leones a Daniel. Y después Ciro el persa, ese tipo era rey de reyes, como le llamaban, rey de reyes, gobernaba el mundo entero. Y Daniel se acerca a él, creo que con otros, y le muestran las escrituras proféticas donde Isaías anunciaba por nombre que él iba a dar, él iba a abrir la puerta a los judíos para el retorno a Israel. Y él lo hace y los apoya. Todo eso hay que leerlo y entender, estudiarlo para comprender Daniel, Ezequiel y el retorno, Esdras, Nehemías. El gran problema de algunos evangélicos o algunos que leen la Biblia es leerlo así nomás y no tener el trasfondo, el fondo de esto, y entender las frases y las declaraciones para otro mundo y otro contexto. Importante, trasfondo, lugar geográfico. Si pensamos en Jerusalén, qué lugarcito especial. Digo lugarcito porque es una ciudad pequeñita. Bueno, la ciudad vieja, ¿no? La bíblica. Las ruinas están allí y un pequeño barrio judío, un pequeño barrio musulmán. Y hacia el oeste está la ciudad grande, nueva de Jerusalén, con sus edificios. Es capital de Israel, Jerusalén. Pero hablamos de la Jerusalén viejita, ese pequeño poblado ahí que está ubicado sobre 3 colinitas pequeñas. La primera colinita que está hacia el este se llama Monte de los Olivos. Una bajadita así, el Valle del Cedrón, una subidita, otra colinita así,
aplanada, es la explanada del templo, Monte Moriah. Y hacia el sur oeste, otra colinita pequeña tapada de ciudad, que si no te explican el lugar más o menos no lo ves solo, el Monte Sión. Monte de los Olivos, Monte Moriah, Monte Sión. La antigua Jerusalén, desde los días de David. Fíjese, David tomó la ciudad hace 3000 años y la hizo capital de su reino. Desde entonces, ¿cuánta historia pasó por ahí? ¿Cuántas cosas? 3000 años hasta el día de hoy. ¿Y cuánto va a seguir sucediendo? Tremendo. Pero hay que entender que es Jerusalén. En un momento vamos a hablar del valor de las palabras. Cuando dice Jerusalén, es Jerusalén. Cuando dice Sión, es Sión, el montecito ahí, y algunas implicaciones de la palabra. Pero siempre es algo judaico. Implica el reino, implica el rey, implica el atractivo que tiene para ellos el sionismo de los judíos. Jerusalén. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces el evangélico o el testigo de Jehová o el católico interpreta las palabras como quiere. Dice Jerusalén, hermano, vamos a Sión, hoy domingo, 9 de la mañana, estamos acá, en Sión, para adorar al Señor. Escúcheme, en Sión tenemos que tomar un avioncito y para allá. Que usted diga que venimos como los judíos fueron a Sión, nosotros nos congregamos aquí y adoramos al mismo Dios. Bueno, sí, la podemos arreglar un poquito y podemos negociar. Pero que esto sea Sión, no. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Viene la señora testigo de Jehová a mi casa, todos los sábados vienen, laburan un montón. Viene la señora y en un momento sale lo de los 144.000. Y dice, 144.000, 12.000 de cada una de las tribus de Israel. Yo le digo tribus de Israel. No, dice, pero no son judíos. Pero mire que dice Israel. No, pero no son judíos. Pero dice Israel. Y no, pero lo que pasa que... Entonces me explica que no es... Dice tribu de Israel, pero no es tribu de Israel. ¿Y a usted quién le dijo eso? Bueno, usted lo que pasa es que está creyendo la revista que lleva bajo el brazo. Esos señores que escriben allá en Nueva York dicen que no es Israel, pero la Escritura dice que es Israel. El valor de las palabras. Esa señora no está creyendo lo que dice el texto, está creyendo lo que dice la revista. Es muy distinto, es muy distinto. Y así, puede haber esa forma de tergiversar las palabras. Lo hacen los testigos de Jehová, los católicos, los evangélicos reformados, lo hace. Podemos llegar a hacerlo nosotros también, si no prestamos atención y le damos el justo valor a la palabra y el justo lugar geográfico que un lugar geográfico tiene. Es importante. Hoy estaba anotando aquí, hay 8 ahí, anoté 9, un lugar geográfico muy interesante, el Monte Carmelo. El Monte Carmelo, uno visita el Monte Carmelo cuando va a Israel. Los judíos hicieron un monumento a Elías, ahí está. ¿Qué tendrá? Unos 6-7 metros de alto. Y está pisando a un sacerdote ahí, cortándole la cabeza con la espada. El Monte Carmelo, muy significativo para ellos. Y para nosotros también. Pero el Monte Carmelo, hay un detalle que siempre me llamó la atención. Vieron que Elías es perseguido por el rey y la reina. ¿Cómo se llamaban el rey y la reina? Acab y Jezabel. Y él va y vive al lado de un arrocito y ora a Dios y no llueve ¿por cuánto? Por 3 años. Una sequía, hasta se le seca el arrocito. Pobre, sí. Imagínate cómo vivir en esos lugares desiertos, sin agüita, sin arroyito, sin nada. Te deshidratas, hasta los dientes se te deshidratan. Tremendo. Pero de pronto hay toda una controversia y la escena, la acción sube al Monte Carmelo. Y ahí está el rey, la reina, 500 sacerdotes de Baal y toda una gente congregada. Hacen ese ritual, ese desafío de sacrificar animales, ¿te acordás? Y llega el momento de Elías. Y entonces dice que arregló el altar, puso los animales y le tiraron encima tarros enteros de agua, cántaros de agua. ¿De dónde sacaron el agua? Si había sequía en todo Israel.
En todo Israel había sequía, pero en esa parte, incluso donde estaba el rey y la reina, era el único lugar bueno porque ahí hay agua de manantiales. Es el fenómeno, lo noté por acá, kárstico. El agua se filtra por ciertas rocas porosas, llamémosle así, calcárea, algo así, se filtra y hay ciertas caídas de agua o vertientes de agua. Hasta el día de hoy está eso ahí. Entonces tiene que ver con la geografía del lugar, porque en todo Israel había una sequía total y se habían muerto hasta los animales y las plantas y los sembradíos, todo. Qué importante es incluso ese tipo de detalles. Que viene a tema mencionar, la mayoría de los pueblos se han fijado, históricamente por siglos, en torno a un manantial o a un pozo. Pozo puede ser natural, que emerge naturalmente, o que lo hizo algún patriarca algunos siglos atrás. El pozo de Nazaret, que todavía está hasta el día de hoy, el pozo de Samaria, ¿te acuerdas, no? En Jerusalén, hasta el día de hoy, brota agua en el manantial de Gijón. Es el manantial que se menciona en los días de David y Salomón. El rey Ezequías canalizó el agua del manantial de Gijón, hizo un túnel que está todavía hoy en la roca acá abajo, son como unos 500 metros de túnel, uno se mete por ahí. Y el agua desemboca en las ruinas, en aquel entonces, el estanque de Siloé. Y es real, y es importante conocer ese tipo de datos, primero para darse cuenta de que la Biblia es verídica, es real, no es mitología o cuentito, es real. Y segundo, tener en cuenta un montón de datos así para ir interpretando bien las cosas. Dice el apunte, y ya es tiempo casi de un nuevo recreo, para conocer el trasfondo de varias epístolas del Nuevo Testamento, ayuda también el relato histórico y las descripciones variadas y precisas del libro de los Hechos. Y debemos buscar información, un poco yo les hablaba de esto en la hora anterior, información acerca de Antioquía. Hay dos Antioquías, una Antioquía de Siria, de la cual fueron enviados Pablo y Bernabé, y la otra es Antioquía de Pisidia, donde predican en Hechos 13. Y así es importante conocer las zonas de Galacia, Filipos. Filipo era una colonia romana, estaba en el borde, en la entrada de Asia. Y los romanos colocaban colonias para proteger los límites. Y colonizar, tener presencia en ese lugar. Y la colonia era como una pequeña Roma, la gente se mudaba a ese lugar, porque estaba la custodia romana, tenían privilegios sociales, no pagaban impuestos, una pequeña colonia, tal cual Filipos, Hechos 16 lo dice. Tesalónica era una imponente ciudad, con la sinagoga, y ni qué hablar de Atenas, la ciudad ahí del Partenón y los disertadores griegos, donde Pablo fue llevado a predicar allí. En Hechos 17 tenemos una predicación, él diserta, que creo que está un poco resumida. Yo creo que él habló un poquito más, pero Lucas, el escritor, la redujo, la resumió, y él predicó del Creador y del Juez, que un día Dios levantó de los muertos y por el cual va a juzgar a todos los seres humanos. Hasta ahí le escucharon. Porque la filosofía griega no acepta, no existe para ellos, no existía para ellos, el concepto de la resurrección del cuerpo. Habló de eso Pablo y dijeron, no, otro día te vamos a escuchar, otro día acerca de esto, y se fueron. Entonces, son costumbres culturales, aspectos del trasfondo, aspectos de la geografía propia del lugar, que van enriqueciendo nuestro estudio y ayudándonos a interpretar bien y mejor las cosas, los textos. ¿Amén? Amén. Vamos a orar y tomamos un nuevo receso. Dios y Padre, muchas gracias, porque tú nos has puesto en este tiempo en la vida. Tenemos recursos, informática, información, tenemos los textos bíblicos, tenemos buenas traducciones. Gracias, Señor,
Podemos saber del trasfondo y la geografía de los distintos lugares. Sobre todo, Señor, saber entender que cada lugar trae lo suyo. Cada lugar tuvo lo suyo a través de los siglos, y hay que tener cuidado al interpretar lo que se dice en tal o cual lugar. Gracias, Señor, porque tú nos amas, nos dejaste tu palabra y nos instruye para interpretarla de la mejor manera, y aún nos has concedido el mejor de los maestros, el gran Paracleto, el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, y te pedimos tu bendición en el receso y en la próxima hora que vamos a estar desarrollando más de este tema. Te lo pedimos, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, tomamos unos minutitos más. Gracias.